Voy a repetir aquí el párrafo de encabezado de este capítulo 14. Recuerden que esa fue la primera parte que dimos hace unos cuantos días atrás. Decía, algunos quieren dar a entender que Jesús en su ministerio terrenal era una especie de mendigo, un miserable harapiento o semidesnudo que se sostenía exclusivamente de las dádivas dadas por las demás personas. Otros dicen que el Señor Jesucristo sostenía su ministerio exigiéndole diezmo de dinero a sus seguidores y que por tal razón el ministerio de Jesucristo era rico. También algunos extremistas aseguran que los cristianos deben ser pobres, como si la pobreza voluntaria fuera parte de la santidad. Otros se van al extremo opuesto y aseguran que el cristiano ha nacido para ser siempre multimillonario, ya que Dios supuestamente aborrece a los pobres. Lo que enseña la Biblia en realidad sobre la persona del Señor Jesucristo cuando anduvo como ser humano en esta tierra es que era un hombre próspero, es decir, no era pobre, como si fuera un mendigo miserable, pero tampoco era un multimillonario extravagante. En realidad, Dios el Padre siempre suplió a tiempo todas las necesidades del Señor Jesucristo sin que le faltara nada. He encontrado unos excelentes comentarios en la siguiente página de internet. Bueno, hermanos, cuando yo termine la lectura voy a poner esa página de internet al final de la lectura para que ustedes puedan acceder allí. Aquí no se menciona el nombre del autor, pero dice varias cosas sobre la vida próspera del Señor Jesucristo, con las cuales yo, Alexander Hell, estoy totalmente de acuerdo. Voy a pasar algunos párrafos y los complementaré con algunos comentarios personales míos. He corregido algunas faltas ortográficas y eliminado algunas alusiones a doctrinas antibíblicas. Los párrafos de ese autor aquí en este libro los pondré en letras negritas y mis comentarios los pondré en letras normales. Dice, uno de los argumentos usados por aquellos que se oponen a la idea de la prosperidad material para los cristianos es que Jesús fue pobre durante el tiempo que vivió en esta tierra. Dicen que vivió una vida empobrecida desde el momento en que nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Y durante su ministerio, cuando no tuvo casa supuestamente, hasta que fue clavado en un madero y enterrado en una tumba prestada. La idea de la pobreza de Jesús ha sido repetida tan frecuentemente y transmitido por tanto tiempo que la mayoría de gente nunca se detiene a cuestionarla y a ver si es válida bíblicamente. Pero eso no la hace correcto. De hecho, creo que esta enseñanza comúnmente aceptada es totalmente contraria a la clara enseñanza de la Biblia. La verdad es que Jesús no vivió de manera alguna una vida desprovista, inferior, indigente, necesitada, empobrecida, débil, de escasez, digna de lástima o insuficiente. Estos términos son todos usados para definir el significado de la palabra pobre. Sí, la noche en que Jesús nació, José y María tuvieron que albergarse en un establo, es cierto. Envolvieron a Jesús en pañales y lo recostaron en un pesebre. Pero en ningún lugar en los evangelios dice que estaban en un establo porque no tenían suficiente dinero para rentar una habitación. En ese tiempo en particular, se había reunido tanta gente en el pueblo, en el pequeño pueblo de Belén, para el censo decretado por el emperador romano Augusto César, que no había habitación en el mesón. En otras palabras, cuando José y María llegaron, todos los hoteles tenían un aviso que decía no hay habitaciones. Así que el no haber encontrado una habitación en la congestionada Belén ciertamente no era señal de pobreza. Yo añado que José, el padre del Señor Jesucristo, era de profesión carpintero y en aquel tiempo esa era una profesión muy valiosa y apreciada. Las personas que tenían esa habilidad prosperaban rápidamente, ya que las construcciones romanas exigían mucha mano de obras y la carpintería era muy bien pagada en ese tiempo.
A Jesús literalmente le llamaban también el carpintero. Vamos a leerlo aquí en Marcos 6, verso 3, donde dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. O sea que Jesús, como carpintero, se nota que era muy bien conocido en todos esos entornos, lo cual indica que Jesús aprendió muy bien la profesión de su padre José. Sabemos que el Señor Jesucristo, que estaba marcado por Dios desde el vientre de su madre, hacía el trabajo lo más perfecto posible. Entendemos que Jesús no tenía un espíritu de vago o perezoso. Todo lo contrario, dice la Biblia que desde niño se distinguía por su gran sabiduría y porque Dios estaba con él. Por lo cual trabajó duro, es lo que entendemos, toda su vida hasta que Dios lo llamó al ministerio. Como Jesús nunca fue casado ni tuvo hijos que mantener, seguro muchos de esos recursos de toda una vida de trabajo fueron administrados y guardados para la obra del ministerio y para mantener a su familia, es decir, su madre y sus hermanos más pequeños, lo cual nos indica que Jesús no carecía de dinero producto de su trabajo como carpintero, y que parte de ese dinero muy seguro fue usado en el ministerio para sostener a los apóstoles, al mismo Jesucristo también. Y es por eso que ese pasaje de 2 de Corintios 8, verso 9, dice que Jesús era rico, pero por amor a las ovejas se hizo pobre. Prosigamos para ver los dos principales pasajes usados para sustentar la idea de que Jesús era pobre. Dice aquí en Lucas 9, verso 58. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En 2 de Corintios 8, verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El versículo en Lucas frecuentemente se interpreta para decir que Jesús vivió una vida tan empobrecida que él nunca tuvo una casa o un lugar donde estar después que comenzó su ministerio en esta tierra. Más adelante en este capítulo miraremos detalladamente el verdadero significado de ese versículo. La pregunta es, según 2 de Corintios 8, ¿cuándo Jesús se hizo pobre? ¿Cuándo? Entonces ese pasaje de 2 de Corintios declara, sin lugar a dudas, que Jesús se hizo pobre y experimentó la pobreza. ¿Pero cuándo? ¿Acaso fue durante toda su vida terrenal? ¿Acaso fue durante sus años de ministerios? Exactamente cuándo Jesús se hizo pobre. Les digo que Jesús no fue un hombre pobre durante los 33 años de toda su vida terrenal, que eso incluye también los 3 años y medio de ministerio en la tierra. Él nunca fue pobre, y yo lo voy a demostrar. Él fue hecho pobre en el madero de tormento, cuando entregó su vida y pagó con su sangre para hacer remisión de pecados. Ahí Jesús lo entregó todo, hasta la vida, todo lo entregó. Todo lo que tenía, incluyendo su propia vida. Isaías 53, el gran capítulo de la Biblia del siervo sufriente, donde se profetiza que en el madero Jesús lo entregó todo por amor a sus ovejas. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por las rebeliones y pecados de Israel. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Pero fíjense lo que dice en Gálatas 3, verso 13 al 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Entonces fue en el madero de tormento donde Jesús se hizo pobre, entregándolo todo por obediencia a su Padre y por amor a sus ovejas. De este modo todos los que creyeren en él obtuvieran las riquezas del reino de los cielos.
principalmente la vida eterna. Pero antes de ese suceso, el pasaje de 2 de Corintios 8, verso 9, dice que Jesús era rico. A lo mejor no era un multimillonario extravagante, pero conociendo que fue un carpintero perfeccionista toda su vida, debemos de comprender que seguramente había amasado una fortuna personal y familiar. La razón por la cual estoy tan seguro de que esto es lo que dice la Escritura es porque cuando los evangelios son examinados apropiadamente y se estudian en forma correcta, pues no pintan a Jesús como un individuo golpeado por la pobreza. Todo lo contrario, Jesús es visto como un hombre cuyas necesidades fueron suplidas todas y además siempre estaba involucrado regularmente en suplir las necesidades de otros. Vamos entonces desde el principio, de que Jesús era niño. Los sabios de Oriente entregan riquezas a los padres de Jesús. Vamos desde el principio a analizar todo esto. Empecemos por el principio de la vida de Jesús. Siendo un niño muy pequeño, recibió algunos regalos muy costosos y valiosos de los hombres sabios que viajaron desde Oriente para encontrar y reconocer al recién nacido, el rey de los judíos, cuya estrella habían visto en el Oriente. El relato del Evangelio declara que los regalos que le trajeron no eran cualquier baratija, no era cualquier cosa. Mateo 2, verso 11 dice, y al entrar en casa se inclinaron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Otras traducciones del mismo versículo confirman que los hombres sabios trajeron regalos caros y valiosos. La traducción Williams se refiere a sus sacos del tesoro y la Biblia amplificada dice bolsas del tesoro. La traducción del lenguaje moderno dice cofres del tesoro. El Nuevo Testamento del siglo XX dice tesoros, mientras que la traducción Cod, Snock, se refiere a depósitos del tesoro. Imagínense los cargamentos que esa gente llevaron en esos camellos para hacer esos regalos al niño Jesús. Herodes, el rey, a quien las autoridades romanas le habían permitido ser el gobernador judío local, había entrevistado de antemano a esos sabios de Oriente y vio las riquezas que traían, por lo cual tenía muchos celos y sospechaba acerca de ese rey infante que posiblemente lo derrocaría un día. Así que ordenó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en la región de Belén. Siendo entonces avisado en sueños por un ángel, José tomó a María y al bebé Jesús y huyeron de noche en una larga jornada a Egipto. Así que es posible, aún probable, que la prosperidad de los regalos de los hombres sabios ayudaran a la familia de Jesús en su traslado a Egipto y que quizás los haya sostenido por muchos años, incluyendo en el tiempo que regresaron a Israel. Todo esto demuestra que en su niñez y en su adolescencia a Jesús nunca le faltó nada, ya que Dios lo había provisto todo de antemano a través de esos sabios de Oriente. Dice el subtema, Jesús tenía personas que apoyaban su ministerio. Dice, cuando Jesús dio inicio a su ministerio público, llamó a 12 discípulos para que viajaran con él. Por 3 años y medio, él y su pequeño grupo viajaron por todo Israel. A través de la región de Galilea, bajaron por el río Jordán, hasta las montañas de Judea y a Jerusalén. Aún en esos días, cuando viajaban, significaba caminar o montar un animal. Algunas veces dormir bajo el cielo abierto o buscar abrigo en las casas de los amigos. Mantener esa cantidad de gente en camino debió involucrar un gasto considerable, comida y vestido para unas docenas o más de personas día tras día, semana tras semana. Requería que tuviera suficientes fondos para pagar sus viajes. ¿De dónde vino el dinero? La Biblia nos cuenta que Jesús tenía personas que lo apoyaban económicamente en su ministerio, quienes le ayudaban para su sostenimiento. Vamos a leer Lucas
8, versos 1 al 3, donde dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Fíjense, en este pasaje se menciona a una dama llamada Juana, la cual era esposa de Chuza, el cual era intendente o administrador del gobernador Herodes. Eso significa que esa señora estaba ligada a familias muy ricas, por lo cual debemos considerar que sus ofrendas eran bastante generosas para sostener el ministerio de Cristo, igual que lo hacían otras muchas personas. Lo curioso es que no existe ningún pasaje bíblico en los evangelios donde encontremos a Jesús personalmente pidiendo o rogando que le den ofrendas, ya que estoy seguro personalmente de que Jesús en esos años que trabajó como carpintero ganó bastante dinero para ser rico, es decir, un hombre próspero, y que parte de esas riquezas fueron guardadas para el tiempo cuando Jesús dejara de trabajar y solamente se dedicara a la obra de Dios en los 3 años y medio de ministerio, y así sostener a su familia, a su madre, a su familia, a sus apóstoles y otros seguidores. Por lo tanto, a Jesús nunca le faltó dinero en su ministerio. Por eso ese pasaje de 2 de Corintios 8 dice que Jesús era rico. Observe lo que dice el versículo 3 en otras traducciones. La versión West dice: y otras, muchas de ellas, quienes eran de tal naturaleza que se mantenían supliéndole a ellos de lo que ellas poseían, con comidas y las otras necesidades de la vida. La traducción William interpreta el versículo de la siguiente manera: y muchas otras mujeres, quienes continuaban contribuyendo para sus necesidades de sus recursos personales. La traducción Philip dice: y muchas otras quienes usualmente buscaban su comodidad, la de Jesús, de sus propios recursos. O sea, yo pregunto, ¿suena esto como si Jesús y sus discípulos eran pobres y destituidos, o una banda viajante de mendigos que vivían fuera de ciudades a pan y agua? Pues por supuesto que no. Sus necesidades fueron suplidas a través de la generosidad de muchos que fiel y consistentemente apoyaban su ministerio financieramente. Aquí en el subtema hay una pregunta importante. ¿Era Jesús una persona sin casa? Dice: contrario a la manera tradicional de pensar, Jesús tenía un lugar de residencia. El pasaje más frecuente citado por las personas que intentan probar que Jesús nunca tuvo una casa o una residencia se encuentra en Lucas 9. Leamos todos los versículos relacionados en contexto. Dice el pasaje: como se acercaba el tiempo en que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen madrigueras y las aves nidos. Les respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene en este momento donde recostar su cabeza. Lucas 9, 51 a 58. Entonces, leyendo en contexto, aprendemos que en el versículo 58, Jesús estaba diciendo simplemente que en ese momento de su vida estaba ya en movimiento, porque él ya sabía que era su último viaje a Jerusalén para luego irse para el cielo. Iba hacia adelante a cumplir su misión. No estaba estableciéndose en esta tierra, sino que va camino al eterno.
Note que hay otras escrituras que parecen indicar que Jesús tenía una casa o residencia terrenal. Vamos a leer un texto. Dice: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió a Nazaret y se fue a vivir en Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y Neftalí. Eso es de Mateo 4, versos 12 al 13. La traducción William del versículo 13 dice: pero él dejó Nazaret e hizo su casa en Capernaum. La traducción West traduce el mismo versículo de la siguiente manera: y habiendo abandonado Nazaret, él estableció su casa permanentemente en Capernaum. Ahora miren, Mateo 9, 1 dice: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. West, o la traducción West, traduce este versículo de la siguiente manera: y él se subió a un bote y cruzó al otro lado y se fue a su propio pueblo. La versión West dice: y habiendo subido al bote, él atravesó y llegó a su propia ciudad. Y yo pregunto, ¿cómo puede alguien tener su propio pueblo y su propia ciudad si no vive allí? ¿Y cómo vive allí si no tiene un lugar para vivir? Marcos 2:1 también es muy interesante. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. En la versión Williams, este versículo dice: después de algunos días, él regresó a Capernaum y se reportó que estaba en casa. La traducción West dice: y habiendo entrado nuevamente en Capernaum, después de algunos días, se oyó que él estaba en casa. Jesús no podía ir a casa o ser reportado como que estaba en casa si no tenía una. Entonces aquí se indica que sí tenía una. El argumento de que Jesús no tenía casa no puede ser usado como prueba de una supuesta pobreza, porque la Escritura indica que sin lugar a duda sí que tenía casa. Pero vamos a leer otro pasaje. Juan 1, verso 35 al 39 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras o dónde vives? Él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba o vivía Jesús, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. O sea, este pasaje también indica que Jesús tenía un lugar propio donde residía o vivía. E incluso se podía quedar con él algunos de sus discípulos. ¿Por qué? Porque era de su propiedad. Eso es evidente, hermanos. Otro tema interesante: Jesús pescando oro. Dice: hay otras indicaciones bíblicas de que Jesús no vivió una vida golpeada por la pobreza. Por ejemplo, cuando fue necesario, el poder milagroso de Dios operó a través de Jesús para suplir sus necesidades y las necesidades materiales de otros. Dice el texto, Mateo 17, versos 24 al 27, dice: cuando vinieron a Capernaum, los colectores del medio ciclo de impuestos del templo fueron a Pedro y le dijeron: ¿tu maestro no paga impuesto? Él dijo: sí. Y cuando él vino a casa, óigase bien, a casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué crees, Simón? ¿De quién toman los reyes de la tierra el tributo o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Y cuando él dijo: de otros, Jesús le dijo: luego los hijos son libres. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa un anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando abra su boca encontrarás un siclo. Toma eso y dáselo a ellos por mí y por ti. O sea que evidentemente a Jesús nunca le faltó nada. Oye, pero si podía sacar oro hasta de la boca de los peces, señores. Nunca le faltó nada, siempre tenía todo suplido de antemano por Dios. Otros dos pasajes en Mateo ilustran también el poder milagroso de Dios para suplir las necesidades materiales de las personas.
o sea, de Jesús y de las personas. E incluso Jesús usaba esto para dar enseñanza, este tipo de milagros. Por ejemplo, Mateo 14, versos 15 al 21, cuenta la historia de la alimentación milagrosa de los 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. En Mateo 15, versos 23 al 39, relata la historia de la alimentación milagrosa de otros 4,000 hombres con 7 panes y unos pocos peces. O sea, multiplicó los alimentos. Durante su ministerio en la tierra, vez tras vez, Jesús demostró que los recursos necesarios para suplir cada una de las necesidades de él y de los que con él estaban, siempre estaba disponible para él. Es que nunca fue pobre. Siempre tuvo de todo y en abundancia, señores. Por lo cual el Señor Jesucristo no andaba por ahí como un miserable mendigo carente de comida. Todo lo contrario, tenía más que suficiente para sí mismo y sus discípulos y para otros miles de personas, tanto usando su propia bolsa de dinero como también a través del poder de Dios eran suplidas sus necesidades. Ahora vamos a unos datos muy interesantes. Jesús auxiliando a los pobres. Otra razón por la que creo que Jesús fue próspero es que la Biblia indica que su ministerio ayudó financieramente a los pobres con regularidad. El relato del apóstol Juan sobre la última cena es uno de los pasajes más poderosos y conmovedores del Nuevo Testamento, lleno de eventos importantes y significativos. Juan 13, cuando cuenta acerca de Jesús lavando los pies de sus discípulos y predicando y prediciendo su traición, o sea, la traición de Judas, dando el nuevo mandamiento de amarse unos a otros y advirtiendo a Pedro de su inminente negación al Señor. Pero las personas algunas veces pasan por alto 3 versículos muy importantes acerca de Judas, que enfatizan el hecho de que el ministerio de Jesús tenía suficientes recursos, tenía suficiente dinero para ayudar a los pobres económicamente, aparentemente con regularidad. Cuando Satanás entró en Judas y puso en su corazón traicionar a Jesús, él se retiró de la cena para ir afuera. Según Juan 3, registra esa historia. Dice el texto aquí en Juan 13, 27 al 29, dice: y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta. O que decía: dale algo a los pobres. Yo pregunto, ¿por qué pensarían los otros discípulos que Judas iba a comprar algo o a dar dinero a los pobres, si eso no fuera algo a lo que había sido enviado antes, o que quizás hacía un hábito regular entre ellos? Obviamente ninguna de estas posibles acciones parecía inusual o notorio a los 11, indicando probablemente que habían visto ocurrir las dos cosas frecuentemente en el pasado. Comprar provisiones para la fiesta y dar a los pobres era aparentemente eventos comunes para los discípulos. Y una persona no puede hacer ninguna de estas cosas si no tiene dinero. Otro tema importante: Judas el tesorero. Sabemos que Jesús tuvo por lo menos algo de dinero. Obligatoriamente tenía que tener dinero, porque tenía un tesorero que regularmente robaba dinero de los fondos que se le habían confiado. En Juan 12, verso 6 dice: Judas, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que se le echaba en ella. La traducción William del mismo pasaje dice: como el que llevaba la bolsa de los 12, él tenía el hábito de tomar lo que era puesto allí. Creo que es razonable asumir que la gente pobre, sin un centavo o destituida, no tiene un tesorero o una persona encargada de cargar su dinero consigo. Jesús y los discípulos tenían suficientes fondos, tantos que tuvieron que poner a alguien a cargo de manejarlos. Los evangelios también sugieren
que en el tesoro había tantos fondos como para que Judas robara algo de vez en cuando, sin ser notado inmediatamente. Un tesorero no podía robar dinero de la bolsa regularmente a menos que hubiera una entrada continua de dinero a esa bolsa. Si había suficiente en la bolsa para que Judas robara regularmente y aún quedara para sostener a todo el grupo siempre, Jesús no pudo haber sido pobre. Otro tema interesante. Dice, Jesús se diferenció a sí mismo de los pobres. Dice el texto, durante su visita a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María, Jesús le dijo a los invitados a la cena, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Juan 12, verso 8. Observen que Jesús no se llamó pobre a sí mismo. Definitivamente hizo una distinción entre los pobres y él. Algunas personas han pensado erradamente, de forma errónea, que esta afirmación implicó que Jesús estaba diciendo que ayudar a los pobres no es importante. Sin embargo, la referencia del Antiguo Testamento que él estaba citando declara fielmente que esto no fue lo que Jesús quiso decir. Deuteronomio 15, verso 11 dice, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. En efecto, Jesús estaba diciendo que siempre habrá pobre gente pobre que necesita ayuda y deben de ayudarlos tanto como puedan. Pero solo voy a estar aquí por un corto tiempo. Y esta mujer, quien ungió sus pies con un perfume costoso, aprovechó esta limitada oportunidad. Siempre van a tener oportunidades de ayudar a los pobres, pero no estaré aquí por mucho tiempo. El punto es que Jesús no se identificó ni una sola vez como uno de los pobres. Él no dijo, siempre habrá personas pobres como yo. En lugar de esto, hizo una distinción definitivamente entre los pobres y él. Y esto nos lleva a otro tema interesante, perfume muy costoso. Dice, encontramos otra indicación bíblica que Jesús no fue pobre en el hecho de que él no se molestó en lo más mínimo cuando un perfume que valía un año de salario se usó para ungir sus pies. Examinemos la historia bíblica como está escrita en la Biblia. En Juan 12, verso 1 al 8 dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero, un año de salario, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara en los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. O sea, hermanos, un hombre pobre, dice que Jesús es un hombre pobre, que no está acostumbrado a tener nada. Raramente tendría una actitud relajada frente a un año de salario derramado sobre sus pies. Pero Jesús, en realidad, como hemos visto, no se intimidó para nada. No se preocupó o se sintió incómodo en lo más mínimo por el valor del perfume que María usó para ungir sus pies. ¿Cómo pudo ser esto? Otra cosa es que ni Jesús ni sus apóstoles jamás tuvieron escasez. Nunca. Al final de su ministerio terrenal, sus propios discípulos testificaron que nunca tuvieron escasez de ninguna cosa.
Vamos a Lucas 22:35, dice: Luego Jesús dijo a todos ellos: Cuando los envíes a ustedes sin monederos, ni bolsa, ni sandalia, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron ellos. Si los discípulos testificaron que no habían experimentado escasez mientras cumplían con las tareas del ministerio, podemos asumir que tuvieron un suministro completo y abundante provisión. Por poco que hayan tenido, tuvieron más que suficiente, un suministro adecuado para sus necesidades, y eso no es pobreza. Otro título interesante: Jesús usó ropas finas. Dice: cuando Jesús fue clavado en el madero de tormento, su ropa fue lo suficientemente fina y costosa para que los soldados se disputaran y apostaran por su túnica. Dice el texto aquí en Juan 19, versos 23 a 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y yo pregunto, ¿echarían suerte los soldados romanos por los trapos harapientos y rotos de un mendigo o por los vestidos desgastados y andrajosos de un hombre pobre? Pues por supuesto que no. Entonces vamos a responder y a resumir la pregunta: ¿era Jesús pobre o próspero? ¿Cuál de las dos? Volvamos a nuestra pregunta original. Creo que la Biblia habla del tema en detalle y ofrece una respuesta clara y precisa. Basado en los versículos que hemos examinado en este capítulo, ¿cree usted? ¿Usted cree que Jesús cabe en la definición de la palabra pobre? En otras palabras, ¿cree que Jesús fue indigente, empobrecido, necesitado, en necesidad de cosas materiales, destituido, débil, aconjugado, digno de compasión, inferior, digno de lástima, de segunda clase, de menor valor, en escasez o insuficiencia a pan y agua? Por otra parte, podemos considerar lo siguiente: la definición de próspero. A ver si Jesús fue un hombre marcado por el éxito o el bienestar económico, disfrutando del crecimiento vigoroso y saludable, floreciendo, exitoso, robusto, progresando, favorable. ¿Cuál definición describe mejor al Jesús bíblico? Revisemos la información que descubrimos acerca de él en las Sagradas Escrituras. Primero, cuando era niño, recibió regalos de oro, incienso y mirra. Y les aseguro que esos sabios de Oriente, cuando iban a visitar gente cargados de camello, no era poquita cosa lo que llevaban, era mucho oro. Tanto que los celos de Herodes y el miedo, mira lo que provocó que hiciera Herodes, que matara a todos los niños de Belén, porque Herodes interrogó a esos sabios de Oriente y vio los tesoros que esa gente llevaban. Él lo vio, por lo cual pensó: oye, este Mesías parece que es en serio, este rey lo están supliendo de momento y me destrona a mí. Y por eso Herodes hizo lo que hizo. O sea que María y José, por causa de Jesucristo, recibió mucho oro. No se sabe cuánto en realidad, pero parece que fue bastante. También recordemos que en toda su vida, hasta antes de su ministerio, Jesús trabajó como carpintero, un oficio digno y muy bien pagado en aquel tiempo. Y sabiendo que el Señor Jesús era una persona con un espíritu elevado, entendemos que trabajaba de manera extraordinaria, administrando muy bien sus recursos. Como nunca fue casado y tampoco tenía hijos, entendemos que hizo una buena fortuna, ya que el pasaje de 2 Corintios 8, verso 9 dice que era rico. No un rico extravagante multimillonario, pero sí un rico genuinamente próspero. Entendemos que parte de esos recursos y ahorros fueron distribuidos en los 3 años y medio de su ministerio para suplir las necesidades de su madre, sus hermanos y sus discípulos.
y hasta muchos pobres que le seguían. También tuvo muchas personas que le apoyaban económicamente de manera fiel y consistente en su ministerio. También la Biblia indica que tuvo una casa o residencia, como ya lo leímos. También, cuando fue necesario, el poder milagroso de Dios operó a través de él para asegurarse de que sus necesidades y las necesidades de otros fueran suplidas. También hemos visto que la Biblia indica que en su ministerio ayudó a los pobres económicamente en forma periódica. También tenía un tesorero que frecuentemente robaba dinero de los fondos que le eran confiados y no por eso la bolsa de dinero se vio jamás vacía. También se diferenció a sí mismo de entre los pobres. También no se molestó en lo más mínimo cuando un perfume que costaba un año de salario se usó para ungir sus pies. También el testimonio de sus propios discípulos al final de su ministerio terrenal fue que nunca tuvieron escasez de ninguna cosa. También, cuando fue clavado en un madero, sus ropas fueron suficientemente buenas y finas para que los soldados echaran suerte por estas. Creo, hermanos, que estos hechos bíblicos son una buena prueba precisa de que Jesús no era pobre, sino que era un hombre próspero. Ahora, no estoy sugiriendo que él viviera un estilo de vida derrochador o extravagante. Eso no hubiera sido práctico para él, que era un hombre sabio, el más sabio que pisó esta tierra. Pero tuvo todas sus necesidades suplidas durante toda su vida en esta tierra y pudo hacer lo que Dios le pidió que hiciera. La prosperidad de él no debería en realidad sorprendernos. Gracias y paz a todos los hermanos, por aquí nuevamente Alexander Hell. Y hoy, mis hermanos, vamos a dar conclusión al capítulo 14 que hemos venido analizando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre la doctrina de el Padre y el Hijo. Y en este capítulo 14 en especial el trato de Jesús con la iglesia y cómo se debe de conducir la iglesia. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hoy es la parte 3, ya la última parte de este capítulo 14. Antes de iniciar, hermanos, envío mis saludos a todos los hermanos, administradores y miembros del grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Gracias y paz para todos ustedes. También a mi hermano Rolando Cáceres, director de la estación de radio CBI, en la región de Formosa, Argentina, y a través de Facebook para todo el mundo. Gracias y paz para todas esas personas que nos dan seguimiento a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube. Pues gracias y paz para cada uno de ustedes. Tenemos aquí en manos un subtema muy interesante titulado La Biblia enseña a los cristianos a trabajar honradamente. Iniciamos la lectura diciendo que en la Edad Media algunos sacerdotes católicos hacían votos de pobreza, como si hacerse voluntariamente pobre era una situación que llevara al creyente a una mayor santidad. Esto se conoce en la Iglesia Católica como votos monásticos. Yo puse aquí un párrafo de la Wikipedia donde da el significado literal de lo que es votos monásticos. Solamente tomé un párrafo porque hay muchas definiciones ahí. Solamente tomé un párrafo de esa historia, por lo cual si usted quiere todas las definiciones, pues vaya a Wikipedia, escriba votos monásticos y ahí lo va a encontrar. Ahora yo voy a pasar a leer el párrafo que puse aquí en el libro. Dice aquí el texto: los votos monásticos, voto religioso o votos canónicos son los votos o promesas que distinguen a un religioso de un seglar dentro de la Iglesia Católica. Mediante ellos se pretende acceder a una vida espiritual, a la salvación a través de la renuncia de placeres terrenales. Los votos son 3: pobreza, obediencia y castidad. Imitan en el religioso la vida de Jesucristo, según los consejos evangélicos. Obligarse a cumplir los votos es profesar profesión religiosa, y el que lo hace deja de ser novicio para ser profeso. Existen varios grados de esa
en esa profesión de votos. Hay una profesión simple o temporal, votos simples, y una profesión solemne o perpetua, o votos solemnes. El asunto, hermanos, es que esos monjes creían que el Señor Jesucristo era un pobre mendigo que vivía exclusivamente de limosnas. Y por lo tanto, estos monjes creen que la pobreza voluntaria lleva un grado mayor de supuesta santidad y supuesta aprobación de Dios. Pero como hemos visto en el subtema anterior, recuerden, hermanos, ya conocimos que en realidad el Señor Jesucristo fue un hombre próspero, que trabajó toda su vida como carpintero, supo ahorrar lo suficiente hasta hacerse rico, tal y como lo dice 2 Corintios 8, verso 9. Y claro está, entendemos que parte de esos ahorros fueron usados en los 3 años y medio de ministerio. Sabemos que Jesús tenía casa propia, según Juan 1, verso 35 al 39. Sabemos que gente adinerada como Juan, la mujer de Cusa, el cual era intendente del gobernador Herodes, estaba entre aquellas personas que siempre ayudaban, siempre mantenían el ministerio de Jesús con ofrendas voluntarias. También sabemos que Dios de manera sobrenatural siempre proveyó todo el alimento y recurso que Jesucristo y sus seguidores necesitaban. Todo esto nos lleva a una declaración lógica. Jesús nunca hizo voto de pobreza voluntaria. Nunca. Ya que nunca fue pobre, sino que fue un hombre próspero. Jesús era rico, simplemente se hizo pobre cuando fue clavado en un madero de tormentos y entregó todo, hasta su vida, por amor a sus ovejas. Entonces, esta doctrina católico-romana de hacer votos de pobreza es una falsa, ya que de todos modos esos monjes lo que hacen es convertirse en una carga para los demás, ya que la feligresía católica se veía obligada a mantener a todos esos vagos. Bíblicamente, el apóstol Pablo enseña que solamente los evangelistas, aquellos que andan de lugar en lugar predicando el evangelio, y los ancianos mayores de edad que ya no pueden trabajar y que estaban dedicados de por vida al ministerio y la enseñanza de la Escritura, eran los únicos que tenían el derecho de recibir sustento de las ofrendas voluntarias de los creyentes cristianos. Todos los demás tenían que trabajar, no importando el título que tuvieran dentro de la iglesia, ya que el apóstol Pablo enseña lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 10 al 12, dice: porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenaba esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. O sea que ningún cristiano está llamado a hacer votos de pobreza, sino que está llamado a trabajar, es lo que dice el apóstol Pablo. Es que no aparece en la Biblia ningún cristiano haciendo votos de pobreza, como si la pobreza voluntaria, convertirse en un vago voluntario, como si eso lo hiciera más santo a uno ante Dios. Pero está el problema de que también tenemos el otro extremo, la doctrina aberrante de que Dios aborrece a la gente pobre, que la pobreza es una supuesta maldición y que por lo tanto todos los cristianos deben ser multimillonarios. Que si usted no es millonario es porque Dios nunca lo ha bendecido. Mayormente este tipo de doctrina absurda se puede ver entre los protestantes que promueven el evangelio de la prosperidad. Señores, en primer lugar, Dios no aborrece a los pobres. Todo lo contrario, en la ley de Dios vemos cómo el Señor tiene cuidado de los pobres. Vamos a leer Levítico 23, verso 22. Dice: cuando cosechen el trigo de sus campos, no cieguen hasta el último rincón, ni recojan todas las espigas. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el diezmo de cada 3 años se usaba íntegramente para obras de caridad.
en favor de los huérfanos, en favor de las viudas, en favor de los extranjeros y en favor de los levitas, que no tenían de qué sostenerse, sobre todo los que vivían en las ciudades del interior. Según se ve en Deuteronomio 14, versos 28 al 29, así se administraban los diezmos, de acuerdo con la ley que estableció Dios. Otro tanto nos dice Deuteronomio 26, 12, verso 13. Vamos a leerlo. Dice el texto: indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente, que rindiese el campo cada año, y comerás delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primeros de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a respetar a Yahvé tu Dios todos los días. Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que tú hicieres. Entonces, como podemos ver, el sistema religioso del Antiguo Testamento era altamente solidario. Daba más del 33%, un tercio de los beneficios que se recibían de los creyentes para obras de caridad. Es decir, más del 33% del presupuesto de la organización religiosa del Antiguo Testamento se dedicaba a caridad, al amor al prójimo, a sustentar al pobre. Por lo tanto, Dios no aborrece a los pobres, como falsamente enseñan los promotores de la falsa doctrina del Evangelio de la Prosperidad. En realidad, esos líderes iglesieros que promueven esa doctrina aberrante son otro tipo de vagos, una especie de parásitos que solo inventan fábulas para traerles dinero a los incautos e ingenuos feligreses de sus congregaciones apóstatas. Ellos enseñan que la única forma de usted obtener prosperidad económica es enviando a esos ministerios exuberantes ofrendas y pactos de dinero. Ellos dicen que el dinero es como una semilla, que si usted lo siembra en sus ministerios, entonces se le multiplicará a 100 por 1. Oímos y vemos predicadores en los maratones televisivos y radiales, sobre todo en la Cueva de Ladrones en la CTVN y la otra Cueva de Ladrones llamado Radiovisión Cristiana, más muchas otras, que manipulan a las masas de creyentes con este asunto del pacto de dinero. Ellos dicen: pacta con Dios, envía aquí tu ofrenda y Dios te devolverá tu marido. O dicen: ponle nombre a tu ofrenda y envíala aquí y Dios te sanará de ese cáncer. También dicen: envía aquí tu pacto y Dios sacará a tu hijo de la cárcel. O también dicen: siembra aquí tu semilla y Dios te sacará de esa deuda y te prosperará. Señores, en pocas palabras, están enseñando a los cristianos a comprar con dinero las supuestas bendiciones de Dios. Ese es el espíritu manipulador y engañoso de este ministerio de la supuesta prosperidad, que con tanto poder ahora se mueve entre los grupos evangélicos protestantes. Esos falsantes avariciosos llegan al colmo de decir que el cristiano que no les envía a ellos y sus ministerios diezmos, pactos, donaciones y bienes, supuestamente no van a ser salvos, ya que, según la teoría de ellos, ya que Dios supuestamente no acepta cristianos endeudados en su reino, y para salir de las supuestas deudas es menester que los cristianos les envíe dinero, donaciones, diezmos, ofrendas, pactos, semillas y primicias a los supuestos ungidos y apóstoles que gobiernan esos ministerios, como si ellos fueran el puente, un puente entre Dios y los hombres, y la única manera de obtener el favor de Dios es dándole dineros y bienes a esos intermediarios para que ellos supuestamente intercedan ante Dios. Evidentemente, hermanos, este tipo de ministerio es una blasfemia. En realidad, Dios no necesita nuestro dinero como pago para tener de nosotros misericordia. Aquellos falsos pastores de la avaricia
que enseñan al pueblo a pactar con Dios a la manera de intercambio, lo único que quieren es que los creyentes desembolsen su dinero en sus ministerios, los cuales parecen más juegos de lotería que el ministerio de Jesucristo, donde se intercambia una falsa oración de fe hecha por un apóstol avaricioso a cambio del dinero enviado por cristianos ignorantes que se creen todas las mentiras que pronuncian estos maestros fraudulentos y ladrones que despojan al pueblo de Dios para su propio beneficio personal. En las Sagradas Escrituras jamás se enseña a pactar con Dios usando supuestos ministros humanos como puente, entregándoles dinero para que ellos intercedan ante Dios o para que Dios se vea obligado a bendecirlos por la supuesta demostración de fe al entregarle a esos supuestos ungidos bienes, donativos, diezmos y ofrendas. Esas enseñanzas provienen evidentemente, históricamente, de la madre de las rameras, el catolicismo romano, ya que ese es el mismo método que usaron los papistas de la Edad Media cuando vendían indulgencias. Las indulgencias consistían en un documento firmado por el Papa de turno, donde se perdonaban los pecados de las personas que compraban dichas cartas. Habían diferentes tipos de indulgencias. Unas eran más caras que otras. Por ejemplo, estaban las indulgencias donde se perdonaban pecados momentáneos. Esa era bien barata y era comprada por la plebe, es decir, los pobres campesinos. También estaban las indulgencias para los ricos reyes y emperadores, donde se les perdonaban los pecados y se les concedía salud y prosperidad a esos ricos que podían comprar esas indulgencias. Las indulgencias más completas fueron aquellas que fueron entregadas en el año 1179 por el Papa Inocencio III al ejército cruzado, para que el ejército cruzado destruyeran a los cristianos valdenses, ya que los cristianos valdenses denunciaban las corrupciones del papado. En esas indulgencias que se entregó a los cruzados, se perdonaban todos los pecados pasados, presentes y futuros a esos soldados cruzados. Cabe resaltar que los cruzados hicieron una verdadera y horrorosa carnicería con los cristianos valdenses, destruyéndolos a todos, los mataron a todos. Esos cristianos que se habían refugiado en las montañas de Francia, huyendo de la furia papal. Lutero y los reformadores también lucharon tenazmente en contra de esa herejía de las ventas de indulgencias. Y por todo esto los papas católicos perseguían duramente a los protestantes, ya que Lutero enseñaba que la gracia de Dios era gratuita. Nadie tiene que comprar al papa el perdón de los pecados, ni comprar las bendiciones de Dios con dinero. Evidentemente ese es el gran engaño que ha sido heredado el sistema apóstata iglesiero moderno, donde 2 o 3 superungidos se hacen multimillonarios recibiendo los bienes de los ignorantes que se dejan engañar por ellos. Y todo por esa falsa doctrina de demonios de querer comprar los dones de Dios con dinero a través de supuestos pactos, donde se les enseña a los cristianos ingenuos a buscar riquezas, posición y prestigio, entregándoles dinero a esos lobos rapaces. Entonces, para concluir esta parte, decir que Dios no aborrece al pobre por ser pobre y tampoco aborrece al rico por ser rico, porque hay personas que han llegado a ser ricos honradamente y eso no es ningún pecado. Y hay pobres que son pobres, muchas veces Dios pone a las personas a prueba, como pasó con Job, que era rico y llegó un momento en que se hizo, por Dios probarlo, se hizo muy pobre, pero no es que Dios lo aborrecía, simplemente lo estaba probando, como le puede suceder a cualquier persona en esta tierra, que puede ser probada por Dios y puede pasar una temporada de escasez. Por eso Dios no aborrece a los pobres. Ahora, una cosa es el pobre y otra cosa es deliberadamente hacer supuestos votos de pobreza y meterse a vago, meterse a perezoso, no querer trabajar en nada. Cuidadito, que eso sí Dios lo aborrece, eso Dios lo condena. Entonces dice aquí el subtema, en realidad Dios no está en contra de los ricos, sino que aconseja simplemente
a no poner toda su confianza en las riquezas. Si una persona, producto de su trabajo o de alguna herencia, se hace rico, Dios le recomienda tener un corazón compasivo y comparta con los necesitados. Vamos a leerlo en 1 Timoteo 6, verso 17 al 19. Dice: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando también para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de la que es en verdad la vida. Entonces, mis hermanos, tenemos que la Biblia enseña a la iglesia del Señor Jesucristo a que no es necesario hacer supuestos votos de pobreza, pero sí desprecia a los vagos y perezosos, sino que el verdadero cristiano debe de trabajar honradamente. Por tanto, Dios no aborrece a los pobres, pero tampoco aborrece a los ricos, siempre y cuando los ricos no sean soberbios y altaneros. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al último subtema de este capítulo 14, titulado Jesucristo y sus apóstoles enseñan a la iglesia a juzgar a los lobos rapaces. Dice: los falsos pastores y apóstoles modernos han logrado lavarle el cerebro a aquellos cristianos tibios que solo van a la iglesia a pasar un rato de emocionalismo, los cuales quedan atados a las normas, leyes y tradiciones de sus concilios. Les han metido en la cabeza que no se puede juzgar el comportamiento y las enseñanzas de quienes dirigen esas iglesias, mucho menos a los supuestos ungidos de Jehová. Los supuestos ungidos son una referencia a quienes poseen en la iglesia evangélicas y pentecostales un puesto de liderazgo, sobre todo si tienen el grado de pastor o supuesto apóstol. De este modo, las ovejitas, servidores, subalternos y demás miembros de esas iglesias y concilios entienden que no pueden contradecir las enseñanzas de esos líderes, mucho menos tolerar que los de afuera puedan señalar las fallas de ellos. Ese es el mismo espíritu intolerante que Cristo enfrentó en los fariseos y maestros de la ley de su tiempo. Sabemos que Jesucristo no toleraba a esos charlatanes mercaderes del templo. Él no toleraba que pisotearan las ordenanzas del Padre Celestial, interponiendo doctrinas y tradiciones inventadas por hombres. Por eso en Mateo 15, versos 6 al 9, Jesús les dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vanos me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El lenguaje del Señor Jesucristo es claro, duro y sin hipocresía. O sea, no espera tomar medidas contra los burladores, los mercaderes del templo, los mentirosos, sino que ejecuta su juicio sobre ellos inmediatamente, los confronta en público. Podemos comprobar que no fue manso, humilde ni tolerante con los falsos maestros. Les decía hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, necios, generación de víbora, etc. Mateo 23, verso 23 al 34. Cuando halló en el templo a los que vendían, haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con todo lo que tenían para vender, y esparció las monedas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían: quitad de aquí eso, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan 2, 13 al 16. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, verso 17. Señores, todo esto Jesús lo hacía en público, delante de todos. Jesús, irritado al sumo grado con esos apóstatas, les decía a voz en cuello lo que yo considero el peor de todos los insultos que se le puede pronunciar a un ser humano. Él decía: vosotros sois hijos de su padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Juan 8, 44. O sea, todas estas duras palabras e insultos,
Jesucristo se los aplicaba a los fariseos y maestros de la ley en público, delante de todo el pueblo, algo que ningún judío se atrevía a hacer. Por tanto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es que algunos supuestos cristianos santurrones dicen que no podemos juzgar a los apóstatas que están corrompiendo el evangelio en las iglesias modernas? Si Jesucristo no dejaba impunes las mentiras e hipocresías de aquellos falsos ministros del templo, yo pregunto, ¿cómo es que algunos supuestos cristianos dicen que nosotros no podemos juzgar a los modernos apóstatas que tienen el mismo espíritu y comportamiento de aquellos avariciosos y mentirosos fariseos y maestros de la ley? En realidad, mis hermanos, debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo no prohíbe juzgar. Él lo que prohíbe es que juzguemos a la ligera y sin justicia. Nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan 7:24, Él dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esa es una orden para todos. Podemos juzgar, pero con justo juicio. O sea, así amplía nuestro Señor Jesucristo y Él aclara su enseñanza sobre juzgar. Definitivamente no es pecado juzgar, pues el mismo Señor nos manda a juzgar. Juzgad, dice Él, pero no arbitraria, injusta, material o carnalmente, sino que lo hagamos con justo juicio. Los falsos y mentirosos líderes iglesieros modernos toman las siguientes palabras de Jesús para intimidar a aquellos que los enfrentan. Mateo 7, verso 1 dice: no juzguen y no serán juzgados. O sea, tomando este versículo, los dirigentes evangélicos interpretan que los cristianos no pueden juzgar a nadie, mucho menos a sus líderes. Pero no solamente los evangélicos hacen esto. También está la infalibilidad papal, que no se podía hablar en contra del Papa. Esto de no juzgar también lo usan los testigos de Jehová. No se puede juzgar a sus líderes, no se le puede cuestionar nada. O sea que todos los concilios, ministerios supuestamente cristianos, entre comillas, de esta era moderna, tienen este mismo sistema, que sus líderes supuestamente no se le puede cuestionar, no se le puede juzgar. Ahora debemos de entender que es totalmente cierto que Cristo explica que antes de juzgar tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para luego poder sacar la paja del ojo ajeno. En otras palabras, no podemos señalar errores o pecados ajenos cuando nosotros mismos estamos participando de esos mismos pecados de una manera mayor. Es por esto que Cristo recomienda primero limpiar nuestro ojo para luego poder limpiar el ojo de los demás. Y definitivamente para poder limpiar y señalar los errores de los demás tenemos que juzgarlo, como dice Mateo 7, verso 2 al 5. Podemos darnos cuenta, hermanos, que del versículo 1 al 5 de Mateo 7 se refiere a un juicio incorrecto e hipócrita. El hermano que tiene una viga, o sea, un pecado mayor en su propio ojo, no debe juzgar a otro que tiene una paja, o sea, un pecado menor en el suyo. No puede juzgar a otro de su pecado si él no está limpio para ver bien y luego podrá pues juzgar correctamente. Dios quiere mostrarnos la necesidad de examinarnos, juzgarnos y corregirnos a nosotros mismos. Y una vez que estemos bien delante de sus ojos, recién entonces podremos juzgar, exhortar, enseñar y corregir a los demás. Queda en claro que si una persona tiene buen testimonio y ha logrado la madurez espiritual, puede juzgar a otros. Pero si no está bien delante de Dios y de los demás, es probable que su juicio no sea justo. De manera que ciertamente no peca el cristiano que juzga sabiamente con justo juicio, aquel que no tiene viga en el ojo y que puede ver bien la paja en el ojo ajeno. Es decir, aquel que se ha corregido a sí mismo de sus errores y de su falsa doctrina se ha corregido y tiene el discernimiento espiritual activado para poder ver los errores de los demás y poder corregirlos y juzgarlos. Ahora, lo que sí se condena en las Escrituras es murmurar, criticar sin base, difamar, chismear de forma maliciosa, sin pruebas, sin fundamentos,
Eso se llama calumnia. Entonces, nosotros sí que podemos juzgar, pero con justo juicio. ¿Qué significa juzgar con justo juicio? Entre otras cosas significa, primero, conforme a leyes y criterios establecidos por Dios y no de acuerdo con leyes y criterios religiosos formulados por seres humanos falibles, mucho menos en base de pareceres subjetivos u opiniones personales fuera de contexto bíblico. Segundo, según hechos verificados y no según apariencias, percepciones y prejuicios. Tercero, debemos juzgar imparcialmente, no influyendo raza, género, rango social u otra circunstancia de tal índole. El juicio tiene que ser estrictamente en orden espiritual, en orden escritural, de acuerdo a la doctrina, pero totalmente amparados por las reglas que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras, a través de la enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles. Contextualmente es una verdadera tontera, además de la peor cobardía, que algunos líderes religiosos utilicen versículos como ese para amordazar y callar al pueblo de Dios, queriendo obligar a la Biblia a decir lo que en realidad no dice. Y sabemos que la meta de los que practican tales cosas es impedir que el pueblo de Dios obedezca las ordenanzas nueva testamentarias, donde el Señor Jesucristo nos deja sus instrucciones para que podamos protegernos de tales cobardes. Tenemos que darnos cuenta que cuando ellos enseñan que no se debe juzgar, los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos hermanos entran en las congregaciones con sus doctrinas de demonios para inundar de levadura y maldad a los hermanos. Y como se enseña a no juzgar, pues nadie corrige, nadie se opone a los lobos rapaces vestidos como ovejas, que no tienen ningún tipo de reparo en saquear el rebaño. Y así en plena libertad destruyen a muchos. Es por esto que Cristo en público juzgaba a los apóstatas fariseos y les decía: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Juan 8:26. La palabra griega krinos, que es juzgar, se relaciona con la raíz de la palabra en latín cerno, que significa separar, partir, cernir, juzgar. Entonces siempre involucra separar lo bueno de lo malo cuidadosamente, lo correcto de lo incorrecto. Es por esto que el Señor Jesucristo advierte a sus seguidores de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto los reconoceréis. Mateo 7, verso 15. O sea, hermanos, para obedecer este mandamiento de Jesús, es necesario juzgar a los tales. ¿Cómo podemos saber quién es un falso profeta disfrazado de oveja? Jesucristo da la respuesta de la siguiente manera: por sus frutos lo conoceréis. O sea que el estilo de vida y las enseñanzas doctrinales de aquellos que se hacen llamar profetas son los frutos que debemos comparar con lo que manda las Sagradas Escrituras. Para lograr esto es obligatorio juzgar al tal profeta, pastor, apóstol, concilio o iglesia, comparando con los fundamentos bíblicos lo que ellos predican. ¿Cómo podemos guardarnos de un falso maestro si no examinamos lo que hace y enseña? Si es un hombre de Dios, se defiende con base bíblica y explicaciones de textos. Si es un falso profeta, entonces no quiere que nadie cuestione sus enseñanzas y doctrinas y evita un debate bíblico. Esos son los lobos rapaces disfrazados de ovejas. La misma actitud, sepan ustedes, de nuestro Señor Jesucristo, también la tenían los verdaderos apóstoles del siglo I. Es decir, enseñaban a los cristianos a confrontar y denunciar a los apóstatas mentirosos. Es por eso que el apóstol Pablo decía lo siguiente: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca. Tito 1, versos 10 al 11. A estos falsos profetas modernos tenemos que reconocerlos de la misma manera que Pablo cuando dijo lo siguiente en 2 Corintios 11, verso 13 al 15.
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es por esto que el apóstol Pablo advertía a las iglesias con tanta vehemencia y les decía: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es por esto que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de la siguiente manera. 1 Timoteo 6, verso 3 al 5 dice: y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y ahora dice: apártate de los tales. Esa es la orden del apóstol Pablo, el cual fue dirigido a través del Espíritu de Cristo, que nos apartemos de todos esos hijos del diablo que toman la fe cristiana como fuente de ganancia deshonesta, vendiendo las bendiciones de Dios como si Dios fuera un mercader. Pues mis hermanos, hasta aquí este capítulo 14, que donde hemos aprendido muchísimas cosas interesantísimas. La verdadera forma correcta de cómo se debe sostener la iglesia económicamente, que es a través de ofrendas voluntarias, como lo enseña el Nuevo Testamento, y no a través de un falso diezmo, ni de pacto de dinero, ni nada de esas cosas, ni a través de misas por los muertos, ni comprando indulgencias. Todas esas blasfemias y mentiras que se ha inventado el sistema eclesiástico apóstata, aquí ha quedado al descubierto. Ya lo hemos desenmascarado, por lo cual ya no hay excusa. Entonces, si usted quiere sostener la iglesia económicamente, pues ya sabe cómo hacerlo. Es de ofrenda voluntaria, y mayormente esas ofrendas se usan para ayudar a los hermanos en la fe necesitados. Pues nada, mis hermanos, hasta aquí este capítulo 14. Se despide por el momento su amigo y hermano Alexander Hell. Será hasta la próxima.